Este domingo la liturgia nos invita a la reflexión, a la meditación a partir del Evangelio de Lucas, en el capítulo 10, los versículos del 25 al 37. Y quizás estemos bastante habituados a escuchar este Evangelio o conocerlo como el del buen samaritano. Sin embargo, no podemos separarlo de su introducción. Introducción en la que un maestro de la ley le pregunta a Jesús: Maestro, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida definitiva? Una pregunta que en el fondo todos nos hacemos. ¿Qué tengo que hacer para que mi vida tenga sentido, para alcanzar la plenitud de vida, en definitiva para ser feliz? Sin embargo, la pregunta de este hombre no es inocente. Más bien busca poner a prueba, hacer caer a Jesús en una trampa delante de los demás. Jesús no entra en este juego. Jesús sigue el proceso normal de un maestro de aquel tiempo. Por medio de preguntas hace que aquel que tiene delante pueda descubrir por sí mismo la verdad. Un maestro también de la ley como el que preguntaba a Jesús era un especialista en la Torá y por lo tanto también tendría que saber cuál es el principio para alcanzar la plenitud de la vida. E incluso le responde acerca de este mandamiento primordial de la ley: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. No satisfecho con la respuesta, le pregunta: ¿quién es mi prójimo? E inmediatamente Jesús inicia con la parábola. Por un lado, en esta parábola encontramos que volviendo de Jerusalén hacia Jericó, dos ciudades que son totalmente contrarias. Una, Jerusalén, que es ciudad santa, y otra, Jericó, ciudad más bien descarriada, ciudad que estaba lejana de Dios. Un hombre se dirige de Jerusalén hacia Jericó y en el medio del camino es asaltado por ladrones que no solamente lo roban, sino que lo desnudan y le dan una buena paliza, viéndolo y dejándolo casi muerto. En el camino, nuevamente, de Jerusalén hacia Jericó, baja primero un sacerdote que volvía de Jerusalén, de la ciudad santa, y por lo tanto podemos suponer, nos deja suponer Jesús, que este sacerdote venía de ofrecer el culto, no se dirigía a ofrecer el culto, sino que, como era costumbre en ese tiempo, aquellos sacerdotes que vivían fuera de Jerusalén debían pasar una vez al año una semana en Jerusalén para ofrecer sacrificios y culto a Dios en el templo. Este hombre ya estaba volviendo, este hombre ya estaba santificado, este hombre se había cansado de ofrecer sacrificios a Dios. Y lleno de la gracia, lleno de estos dones que le puede dar Dios a partir de sus sacrificios, vuelve por ese camino. Y viendo a este hombre casi muerto, lo esquiva, pasa de largo. Es interesante la traducción que da la Nueva Biblia Española, porque dice que el segundo hombre era un clérigo. Nuevamente, también volvía del culto, volvía de ofrecer el sacrificio, auxiliar en el sacrificio, y nuevamente pasa de largo. Aquel que le ofrece ayuda es el menos pensado, una persona que es despreciable para el pueblo de Israel, justamente un samaritano. Samaritano, llamar a un judío así era para ellos un insulto. Por eso podemos pensar el impacto que daba en las personas que lo escuchaban hablar de un samaritano como el único que se para a ayudar a este hombre, a dar consuelo a este hombre. Como sabemos, dice que le puso aceite, óleo en las heridas, perfume, lo vendó, lo subió sobre su montura y lo llevó a un lugar para que lo cuiden. Él mismo pagó de su bolsillo para que lo atiendan. Los padres de la iglesia consideraban que este samaritano era el mismo Jesús, Jesús que nos vio casi muertos por el pecado, casi sin vida. Se agachó hacia nosotros, vendó, curó nuestras heridas, nos puso el aceite de salvación, nos montó sobre su montura, nos dio una nueva dignidad y nos dio la cura de la iglesia, dicen los padres justamente de la iglesia, para que a su vuelta se le pague a esta aquello que se debe
por el empeño que se le encargó. Nosotros somos verdaderamente aquellos que están al costado del camino, casi muertos. El Señor nos dio una nueva dignidad, nos vendó nuestras heridas, nos dio la salud y nos dejó el cuidado de la iglesia. Sin embargo, también nosotros somos llamados a ser como aquel samaritano que se acerca al hermano que está casi muerto. Aquel samaritano que busca, como también lo recibió de Jesús, vendar las heridas del otro, curar las heridas, ungirlas con el óleo de la unción. Aquello que recibimos de Jesús, el buen samaritano que curó nuestras heridas, estamos también llamados a repetirlo en aquellos que están al costado del camino, aquellos que están olvidados, que están desamparados, que se encuentran solos. También nosotros somos llamados a repetir el gesto de este buen samaritano, a repetir el gesto pascual de nuestro Señor con nuestros hermanos.